Queridos hermanos y amigos, que Dios les bendiga. Iba a decir muy buenas tardes, pero no sé a qué hora nos van a ver. Ahora, aquí donde el momento de grabación es tarde, son las casi 4 de la tarde. Que Dios les bendiga a todos. Bienvenidos a este su espacio, Charlas de Café con Biblia. Y estamos ya en el capítulo o en el programa número 13. Vamos a hablar la segunda parte de consideraciones acerca de fe. Y más allá de hablar sobre la enseñanza de fe, lo que queremos hacer es hablar sobre la fe en general, qué significa, qué es, cómo crece, cómo se la utiliza y la importancia de la fe en la vida del cristiano. Estamos para esto, para seguir adelante con mi querido hermano, amigo, coanfitrión del programa, Jaime de la Vega. ¿Cómo estás, Jaimito? Dios te bendiga, pastor. Luchito, qué lindo estar otra vez en este espacio, ¿no? Qué lindo poder ya estar listos para nuestra 13ª entrega, ¿no? Acá estamos teniendo un día en el alto, un día más o menos, está bien, no está mal el tiempo, está haciendo algo de calorcito. Me imagino que en Cochabamba estás también disfrutando del calor. Listos, Luchito, para seguir con este tema que hemos hablado. Estamos hablando sobre la fe y me gustaría ver qué es lo que tú recuerdas de nuestra última entrega, Luchito. Hablando sobre la fe, que es un tema tan importante, algo que debería ser la esencia de la vida del cristiano, pero hay muchas dudas sobre la fe, hay muchos impedimentos, hay muchos malos entendidos en la palabra, y el ministrar el tema de la fe siempre va a ser importante para el hijo y la hija de Dios. ¿De qué Amén. hemos hablado, Luchito, en el anterior programa? Bueno, como siempre nos empecinamos y es bueno, creo, tener estas charlas en este formato de intercambio informal de opiniones y todo. Quedamos el tema, pero normalmente no hay mucho bosquejo que se prepare ni nada. Y la idea es esta, es tener esta charla, ¿no? Pero estuvimos hablando primero sobre qué es fe y hablamos sobre el ejemplo de Abraham, hablamos un poco sobre fe de la cabeza versus fe del corazón, tomando ejemplo de Felipe, perdón, de Tomás en la escritura, la fe de Tomás, la fe de Abraham. Y bueno, para enlazar o continuar en esto, me gustaría recordar a todos los que nos siguen lo que dice Hebreos 11:1, que esa es la definición bíblica de, como encontramos en la escritura, qué es fe, ¿no? Hebreos 11:1, estoy leyendo de la Reina Valera del 60, dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y tengo otra, que es la versión de la Biblia amplificada en inglés, ya traducida esta parte, Hebreos 11:1 dice, ahora la fe es la seguridad, la confirmación, el título de propiedad de las cosas que esperamos, siendo la prueba de las cosas que no vemos y la convicción de su realidad. La fe percibe Wow, como si fuera un hecho real aquello que no ha sido revelado a los cinco sentidos. Y me encanta la versión amplificada. Lamentablemente la tenemos solo en inglés, ¿no? Pero si claro. un día yo fuera multimillonario y abriera una fundación, abriría una fundación precisamente para traducir al toque, al pelo, esta versión que nos ayuda tanto a entender. ¿Qué opinas tú? Bueno, es la definición bíblica de la fe. Me ha gustado mucho ahorita, yo recién estoy abriendo mi Biblia, estoy tratando de encontrar en mi Biblia la versión amplificada. Claro, es una belleza. Ahora, de hecho, cuando uno empieza, muchas veces cuando uno quiere tocar el tema de la fe, a veces uno se pregunta, ¿dónde empiezo? ¿Dónde empiezo a enseñar fe? ¿Dónde empiezo a enseñar fe? Y lo que tú has leído de la amplificada es tan interesante, pero me hacía recuerdo a una traducción, no sé en qué traducción lo he visto o en qué explicación. Nuestra versión dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero no sé si es una versión o es una interpretación. En algún lugar yo he escuchado que se puede traducir, es la sustancia Ujú. de las cosas. No sé si tú tienes algún dato sobre una traducción que lo traduce así, Luchito. Es la sustancia de las cosas que se esperan, dice, ¿no? Y la convicción de lo que no se ve.
Ahora, obviamente, el definir la fe es importante, es fundamental, porque cuando nosotros queremos hablar de fe, muchas veces necesitamos algunos sinónimos, ¿no? La palabra, por ejemplo, confianza, la palabra certeza, la palabra convicción, vienen a describir lo que es la fe. La fe no es un lanzarte al vacío, la fe no es un, a ver, voy a orar a Dios, a ver si Dios me hace este favor. La fe siempre está basada en una certeza, en una convicción. Y como te digo, esta traducción que alguna vez escuché, la sustancia de las cosas. La fe es la sustancia de las cosas que se esperan. A mí me lleva a un pasaje de la escritura. Tú sabes, Luchito, nosotros no planeamos nada de lo que vamos a hablar y todas las cosas van fluyendo, pero me lleva a un pasaje de Marcos 11. Bueno, en Marcos 11 Jesús está enseñando sobre la fe, ¿no? Y es interesante lo que Jesús dice, porque en Marcos 11 el Señor Jesús dice, porque de cierto os digo que cualquiera que dijera este monte, quítate y échate en el mar y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. Me parece que vamos a volver sobre este pasaje mientras hablemos de fe. Pero cuando nosotros vamos más adelante, en este mismo capítulo de Marcos 11, llegamos al verso 24, ¿no? Porque lo que he leído es el verso 23, ¿no? Es el verso donde el Señor dice, ¿no? Cualquiera que dijera este monte. Pero el verso 24, Luchito, y es lo que llega a mi mente cuando estamos hablando sobre Hebreos 1:1 y lo que estamos diciendo, ¿no? La sustancia de las cosas que se ven, la certeza de lo que espero, que tal vez no lo estoy viendo, pero tengo certeza. Y eso me lleva a este pasaje, dice en Marcos 11:24, dice, por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Nuestra versión no está tan clara, Luis. Yo voy a buscar ahorita este mismo pasaje, porque hay otras versiones que dice, por tanto os digo, como lo dicen otras versiones, ¿no? Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que ya lo habéis recibido y os vendrá. Esa es la traducción. Voy a tratar de encontrar ahorita esta traducción en alguno de las traducciones que tengo acá disponibles. 11:24. Marcos 11:24, ¿no? Si yo voy, por ejemplo, a la nueva versión internacional, ahí está, por ejemplo, la NBI, la nueva versión internacional. ¿Cómo lo traduce Marcos 11:24? Dice, por esto les digo, crean que ya han recibido todo lo que estén pidiendo en oración y lo obtendrán. Mira qué linda traducción, la nueva versión internacional. Claro, en nuestra versión, en la versión Reina Valera, dice, creed que lo recibiréis. Eso no tiene la fuerza de otras versiones. Dice, por tanto, todo lo que pidierais orando, creed que lo recibiréis. Pero en realidad otras versiones, y tengo entendido que el original griego también refleja esta idea, lo deberíamos entender de esta manera, ¿no? Por eso les digo, crean que ya han recibido todo lo que estén pidiendo en oración y lo obtendrán. Entonces, nuestra definición, la definición que la Biblia nos da de fe, la fe es la certeza de lo que se espera. Alguna traducción dice es la sustancia de las cosas que se esperan. Eso me ha llevado a este pasaje, Luis, que dice, crean que ya lo han recibido. Veremos a ver alguna otra versión, la Aquí versión tengo, Dios habla hoy. dale, yo tengo aquí otras dos que te puedo compartir, pero Exacto, lo complementaremos. Mira lo que dice la versión Dios habla hoy, es la misma idea. Por eso les digo que todo lo que ustedes pidan en oración, crean que ya lo han conseguido y lo recibirán. En realidad, la fe se basa en certeza. La fe se basa en creer. Y cuando tú pides algo en fe, lo recibes ese rato, aunque no lo veas. No sé si tienes alguna otra traducción que mira, quieras, Enrique. estoy volviendo al old school, o sea, libro físico, ¿no? La vieja escuela, libro físico. Sí, Volví de Estados Unidos con el te vi hermano levantarte a del país recoger tu librito.
y estoy así, hermano. Estoy así. The old school. Está bien. Es una exquisitez, ¿no? Pero es bueno. Muchas veces es bueno abrir el libro, definitivamente, y abrir el Sí. corazón cuando uno abre el libro y la mente. A ver, tengo la NTV, la nueva traducción viviente. Estoy buscando Hebreos acá. ¿Qué dice Hebreos 11:1? En la NTV dice, la fe es la confianza de que en verdad sucederá lo que esperamos. Es lo que nos da la certeza de las cosas que no podemos ver. Nos habla de confianza, ¿no? Y tengo esta que es la PDT, es la palabra de Dios para todos. Es poco conocida, creo, esta versión en ciertos círculos, pero me gusta mucho porque viendo otra Biblia de estudio, la Biblia de estudio Nelson habla sobre diversas versiones de la escritura y dice que la PDT ha sido escrita pensando en las personas que nunca han tenido una aproximación a círculos religiosos o de fe. Entonces, tratan de usar un lenguaje que es mucho más fácil de entender para aquel que no sabe nada, lo cual es muy bueno. Y dice, la fe, dice, ahora bien, fe es la realidad de lo que esperamos. Wow. Qué lindo. La Es realidad. la prueba palpable de lo que no podemos ver. Y parecería una paradoja, ¿no? Si no puedo ver, cómo puede ser la prueba palpable? O sea, iremos un ¿Cómo puede ser poquito real, de, digamos? exacto, ¿cómo puede ser real? O sea, iremos desarrollando la idea sobre esto y es porque fe es un asunto de convicción que no está basado en sentimientos, que ni siquiera está basado en aquello que podemos palpar, que podemos ver, pero fe es una convicción, es una certeza. Y es más, normalmente fe por definición es creer, ¿no? Pero alguien fue un poco más allá y dijo, fe es saber. Exacto. La fe sabe. Exacto, es saber, es llegar a la convicción que te da algo porque te consta, porque tú sabes. El otro día escuché un mensaje y lo hablamos en el anterior capítulo, el anterior programa, que nuestra fe nunca se va a levantar más allá de la revelación que tenemos de la voluntad de Dios expresada en su palabra. Por eso es que muchas personas que tienen problemas lo que tienen generalmente es un problema respecto de fe, no es otra cosa. Escuché el testimonio de un pastor que tenía que construir un auditorio, un local para su iglesia, pero eran miles de personas y él dice, no tenía la plata, dice él, para hacer esto. Pero él dice, Dios trató conmigo y Dios no me dijo, Dios me dijo que no tenía un problema de falta de plata, sino de falta de fe. Wow. Y a veces el problema principal es falta de fe, porque no hay nada imposible para el que cree, dice la palabra. Para el que cree todo le es posible. Pero aterrizamos al punto de que todavía enfrentamos situaciones, ¿quién no las enfrenta? Todos, definitivamente, pero muchas veces cerramos en manifestar la solución que ya ha sido dada, entiendo yo, por la palabra de Dios, que ya ha sido dada por Dios para cubrir todas nuestras necesidades. Es ahí, creo, la importancia de aterrizar en esto. Nunca pretendo filosofar sobre la fe, pero pretendo que la palabra venga con frescura, con la frescura y la revelación del Espíritu Santo y que realmente se haga vida en nosotros para que nosotros podamos manifestar lo mejor de Dios en nuestra vida, porque el deseo de Dios es que nos vaya bien. Ahora bien, fe es la realidad de lo que esperamos. O sea, el hermano Hagan, Kenneth Hagan, hacía en sus varios, múltiples estudios sobre la fe. En algún momento él escribió que fe y esperanza no son lo mismo. Y definitivamente no Ujú. son lo mismo. Esperar tiene generalmente un cumplimiento futuro, la fe es presente, pero no puedes tener fe si no tienes esperanza. O sea, fe es la manifestación de aquello que esperas Exacto. y es la manifestación real en el tiempo ahora, o sea, por la fe. Y ahí entra, creo, la definición de la Biblia amplificada, dice, es el título de propiedad. Si tú tienes un terreno, no llevas tu terreno a todo lado. Si eres dueño de alguna propiedad, no llevas, porque tu propiedad está Claro. ahí.
pero tienes el título y ese título te empodera para hacer negocios, para vender, para hacer lo que sea. Es el título de propiedad. El gran problema es que si nosotros descuidamos el entender y caminar y practicar fe en nuestra vida, nosotros no usamos ese título de propiedad que ya tenemos. Ese título que dice que nosotros somos hijos de Dios, que somos más que vencedores, que todo lo que pertenece a la vida y a la piedad ya nos ha sido dado a través del conocimiento de Dios. Aleluya. Y pucha, a mí me toca hartísimo. Y viendo un poquito más a Marcos 11:24, a ver, me permitiré leer lo que has compartido. Marcos A ver, 11:24. confirmaremos eso. En la NTV dice, les digo, ustedes pueden orar por cualquier cosa y si creen que la han recibido, será suya. Es la misma idea, ¿no? Es Creen que ya la han recibido. exacto. Ahora, es la fe lo que hace que la oración funcione. Exacto. No es la oración que hace que la fe funcione, porque Kenneth Copeland enseña muy bien sobre esto, me gustó, lo leí hace poco. Él dice, la oración no hace que la fe funcione, sino que la fe hace que la oración funcione. ¿Qué significa? Que muchas veces podemos orar sin fe y no vamos a recibir. ¿Qué dice la Sí. palabra? Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. ¿Mm? Y la PDT, a ver, Marcos 11:24, la palabra de Dios para todos. Hoy día estamos extra bíblicos y lo celebro realmente, es bueno profundizar. Amén. Y dice, por eso les digo que cuando pidan algo en sus oraciones, y el contexto del por eso les digo es cualquiera que tenga fe, cualquiera de ustedes que diga este monte, ¿no? Está hablando del hablar al monte, no dudar, creer en un corazón, lo que diga les será hecho. En ese contexto dice, por eso les digo que cuando pidan algo en sus oraciones, pídanlo convencidos de que ya lo han recibido Gloria a y Dios. entonces lo que pidan será suyo. Ahora, Jaimito, yo estoy profundizando. Yo esto no está planificado. No está Sabemos eso. planificado. Pero yo tengo una fuerte convicción en mi corazón, en mi espíritu, en realidad, que aquí está la clave y eso es lo que tenemos que profundizar, la clave para recibir de Dios. Amén. La clave para recibir de Dios. ¿Por qué tanta gente ora y no recibe todavía? O Sí. sea, expresa su necesidad a Dios, se convence que es la voluntad de Dios, sufre delante de Dios. Hay gente que se quebranta porque lo que está pasando no es fácil. Nunca quiero sonar insensible a estas cosas, pero nuestro Dios no es movido por la necesidad ni por las lágrimas. Él tiene compasión, pero lo que mueve a Dios es fe y no es otra cosa que Amén. confianza. Ahora, mi palabra de consuelo a cualquier persona que ora, el hecho mismo de orar inicialmente ya es un acercamiento a ir a la autoridad superior, alguien superior a nosotros, alguien que sí puede hacer las cosas que nosotros no podemos, se llama Dios, el Padre de Jesús, nuestro Padre Celestial, para que Él intervenga. Sin embargo, no sueles orar, sino como orar, y la oración tiene que ser la expresión de nuestra fe. Vuelvo a leer Marcos 11:24. Por tanto, les digo que cuando pidan algo en sus oraciones, pídanlo convencidos de que ya lo han recibido. Y es que Wow. normalmente cuando uno cree que ya lo ha recibido, uno no ora, ¿no? O sea, uno no ora por lo que tiene, sino por lo que no tiene. Claro. Ahí está la manera en que nosotros usamos nuestra fe. O sea, necesito algo que no lo tengo manifestado, tangible, pero yo he de creer que eso ya me ha sido dado por el Señor, por eso puedo pedir convencido de que ya lo he recibido y el resultado de esto es, dicen, y entonces lo que pidan será suyo. Es interesante, no tenemos que convencernos de que Dios ya nos lo ha dado, porque no sé si has reparado alguna vez en el texto, no dice pidan que Dios, creyendo que Dios ya les ha dado, Amén. dice pidan creyendo Que lo que han han recibido. recibido. Amén. Porque el Amén. problema no es Dios el que da. Oh, Dios, voy a orar y voy a convencer a Dios y
y oramos como si Dios fuera nuestro problema, cuando Dios es nuestra solución. Hermanos, perdón por la emoción, yo estoy aquí a punto de, este se va a levantar y voy a saltar, pero es bueno predicarnos a nosotros mismos y considerar eso. ¿Por qué? Porque esa es la clave. No pedimos creyendo que Dios nos va a dar. O sea, está implícita la idea. Pero cuando hablamos de los términos de aplicar fe como una herramienta, porque fe es como una herramienta que nos ayuda a obtener, es algo que podemos usar. Entonces uno tiene que pedir convencido en realidad de que ya ha recibido. ¿Por qué? Porque la parte de Dios de dar ya está resuelta en Cristo. Amén. Aquel que no escatimó ni siquiera a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará juntamente con él todas las cosas? Gloria a Dios. Entonces es recibir. No que Él me dé, porque Él ya me dio, es que yo recibo por la fe. Jaimito, dale, hermano, todavía estoy Y rumiando esto. justamente mientras vamos charlando, yo voy haciendo mis anotaciones, porque es bueno que mantengamos el hilo. Y acabo de anotar justo en lo que tú estás reparando en esta última parte de tu intervención. Muchas veces cuando nosotros estamos orando, cuando le estamos pidiendo a Dios, los creyentes tienen la idea que la oración mueve a Dios, ¿no? O que es Dios el que tiene que darnos, pero justo cuando tú empezaste a poner énfasis sobre la palabra recibir, no dice, crean que Dios ya les ha dado, no dice eso, estoy repitiendo lo que tus ideas, Luchito, sino dice, crean que ya lo han recibido. Cuando nosotros queremos entender nuestra redención bíblicamente, es así como deberíamos entenderla. Lo que Dios ha hecho, lo que Dios tiene que hacer a nuestro favor, ya lo ha hecho, ¿no? Amén. De hecho, todo lo que nosotros recibimos por fe es el resultado de que Jesús ya ha hecho eso. Es importante que en Hebreos, Luis, en Hebreos 12, la Biblia lo llama a Jesús el autor y consumador de la fe. Amén. Ahora, alguna vez yo predicando sobre esa idea, yo decía, ¿por qué la Biblia lo llama autor y consumador de la fe? Bueno, porque todo lo que nosotros podemos recibir por fe, lo debemos al sacrificio de Cristo. Jesús es el autor y consumador de la fe por lo que Él conquistó. Y no es lo que Él conquistó. Es verdad que Jesús caminó aquí en la tierra, es verdad que Él sanó enfermos, es verdad que multiplicó alimentos, es verdad que resucitó muertos, es verdad que caminó sobre las aguas. Pero en lo que en realidad se basa nuestra fe no es en lo que Jesús hizo en su ministerio terrenal, sino que nuestra fe se basa en lo que Él conquistó en su muerte en la cruz y en su resurrección de los muertos. Mm. Esto me lleva a hablar de un pasaje que todos los que estamos, digamos, recibiendo este mensaje hace años en el mensaje de fe, es el texto que se encuentra en Efesios 1:3, ¿no? Nosotros Aleluya. para ejercer nuestra fe tenemos que entender que todo lo que Dios, toda la parte de Dios, así lo pondremos, toda la parte de Dios en nuestra vida de fe ya ha sido resuelta. Eso es lo que tú estabas expresando. Todo lo que Dios tenía que hacer por nosotros ya lo hizo. Y de hecho, ¿qué es lo que nos corresponde a los creyentes? A los creyentes nos corresponde recibir por fe lo que Él nos ha dado. Fíjate este texto, seguramente tú ya lo tienes en tu mente. Efesios 1:3 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo, dice, con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. La Biblia está hablando acá de algo que es legal, el tiempo pasado de la palabra de Dios. De hecho, hay algún librito, no sé si es de Charles Capps, o de quién de estos escritores de nuestros tiempos, Luchito, no somos tan viejos tampoco, pero Ajá. había un librito que se llamaba, se llamaba El tiempo pasado de la palabra de Dios, ¿no? El tiempo pasado, era un folletito, no sé de qué autor específicamente. ¿Cómo se Pero llamaba? normalmente cuando nosotros estamos interpretando la Biblia, cuando estamos leyendo la Biblia y encontramos expresiones como estas, en tiempo pasado, ¿no?
mm, La Biblia no dice, no está hablando en tiempo presente, ni mucho menos en tiempo futuro. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, en Cristo. Alguna traducción, me acuerdo que esto lo clarifica diciendo que todas esas bendiciones con las que ya somos benditos, están depositadas en el ámbito de nuestro espíritu. De hecho, en el ámbito de nuestro espíritu tenemos toda la bendición de Dios. El asunto, Luis, es que si nosotros entendemos la fe desde esa perspectiva, lo que Dios, por ejemplo, si estamos hablando de una enfermedad y estamos pidiéndole a Dios por salud, ¿no? Por sanidad, ¿en qué se basa nuestra oración? En que ya eso ha sido resuelto en la cruz del Calvario, ¿no? En la cruz del Calvario dice, perdón, en Isaías 53, dice que Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Lo dice de esa manera, ¿no? En Isaías 53, lo voy a leer textualmente para que no se nos escape nada. Dice, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Estoy hablando del ejemplo de la enfermedad. Si nosotros nos concentramos en el tiempo pasado en la palabra de Dios, hace un rato leíamos Efesios 1:3, que dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendice. No dice nos está bendiciendo, no dice nos va a bendecir, nos dice que nos bendice. Y muchas veces necesitamos entender este tiempo pasado de la palabra de Dios que está presente en Isaías 53. En Isaías 53 dice, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Fíjate lo que está diciendo la Biblia. Lo está expresando en tiempo pasado y está expresando algo que Dios ha hecho con nuestra enfermedad y con nuestro dolor. ¿Qué está diciendo? Lo llevó en la cruz del Calvario, llevó nuestras enfermedades. En la cruz del Calvario sufrió nuestros dolores, tiempo pasado. Muchas veces cuando yo enfrento alguna dolencia o cuando estoy ministrando sanidad a cualquier persona, ya sea desde el púlpito o personalmente, hago énfasis en esto. Si Dios llevó mis enfermedades, la Biblia dice, llevó nuestras enfermedades. Yo lo puedo hablar en tiempo, en primera persona singular. Yo puedo hacer una confesión de fe diciendo, Jesús se llevó mi enfermedad y sufrió mis dolores, ¿no? Él se lo llevó. Entonces no tiene derecho legal la enfermedad de estar en mi cuerpo porque Jesús se llevó esa enfermedad. Y claro, es aquí donde entra esta idea que tú hablabas, Luchito. Nosotros no tenemos que pedir a Dios que nos dé algo. Nosotros lo que tenemos que hacer es recibir lo que ya nos corresponde. Acá me viene a la mente, Luchito, una enseñanza muy importante de un referente que tenemos aquí en esta casa, de Kenyon, ¿no? Cuando uno estudia a Kenyon, Kenyon en muchos de sus estudios hace énfasis en lo que es los aspectos legales de nuestra redención y los aspectos vitales, ¿no? Y normalmente eso se lo puede explicar usando el pasaje que yo leí, ¿no? Cualquiera de estos dos pasajes que yo leí, por ejemplo, Efesios 1:3, dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendiga, ¿no? Y normalmente, ¿cómo se explicaría esto? Esto se explica que esto es legal, ya lo ha dado. Jesús en la cruz del Calvario ya lo ha hecho, ya nos ha bendecido. Pero eso es un aspecto legal de mi redención. Pero ¿qué es lo que necesita hacer el creyente en su vida de fe al crecer espiritualmente, al renovar su mente y al vivir por fe? El creyente lo que hace es hacer vital aquello que es legal. Por ejemplo, cuando yo leo esto, yo veo que Dios bendijo a todo creyente nacido de nuevo. Nadie está exento, nadie de los nacidos de nuevo, ¿no? Nadie de los salvos, nadie, porque una persona es redimida cuando nace. Si no has nacido de nuevo, no estás redimida. Y en tu redención ya has sido bendecido. Legalmente eso se puede explicar, es algo legal, es un aspecto legal de tu redención. Ya lo ha hecho, Dios ya lo ha hecho. Pero la carrera cristiana, la vida cristiana, consiste en hacer vida
aquellas cosas que legalmente nos pertenecen, ¿no? En este caso, la salud, por ejemplo, yo la hago vital. Si Jesús se ha llevado mis enfermedades, se ha sufrido mis dolores, eso es legal. Mm, Pero mi vida de fe hace que yo lo haga vida, ¿no? Y exacto. esta separación entre aspectos legales y aspectos vitales está involucrado en esto. Obviamente, para que las cosas funcionen como lo estamos hablando, hay otras cosas más que el creyente tiene que hacer. Pero, ¿qué puedes opinar sobre lo que estoy Me expresando, gusta lo que Luchito? dices, Ramito. Y yo lo pongo así, bueno, en realidad otras personas también utilizan los dos términos. Tú estás hablando de lo legal y lo vital, ¿no? Uh -huh. Que viene a ser lo mismo que lo que yo digo, lo posicional y lo Exacto, experiencial, ¿no? exacto, es lo mismo. Posicional y lo experiencial, ¿no? Y alguien Exacto, decía, ¿cómo Dios mira al creyente en las epístolas de Pablo? Y esto es lo hermoso de estudiar la gran revelación de que estamos en Cristo, estamos unidos a Cristo. En muchas versiones en la escritura, perdón, en muchas escrituras en la versión Reina Valera del 60, esta frase en Cristo, en quién, a través de quién, por medio de quién, refiriéndose al creyente y Cristo, en realidad lo que tiene que entender es, lo que se ha de entender es que cuando hablamos de en Cristo está hablando de nuestra unión legal y vital con Cristo, o sea, nuestra unión en el exacto. Espíritu con Cristo, ¿no ve? Uh -huh. En Cristo. Ahora, todo lo que Pablo escribe respecto de los creyentes en sus epístolas principalmente, que habla de lo que somos, lo que tenemos y lo que podemos hacer en Cristo, ¿no? Esos tres aspectos, lo que somos, lo que tenemos y lo que podemos hacer. Todo está desde la perspectiva posicional, legal, Exacto. o sea, lo que ya pasó con el Espíritu en virtud de la redención, completada, consumada, cumplida, ejecutada por Cristo. Ahora, nuestro gran desafío es traer lo legal o lo posicional, lo diremos así, a lo vital, a lo experiencial. Es Exacto, es lo manifestar mismo. la bendición que tenemos, es manifestarla. Entonces, no podemos gastar nuestra vida esperando que Dios nos bendiga porque Dios ya nos bendijo. Y ese es el gran problema. Muchos cristianos están creen que la bendición está en función de cuánto manifiestan. No, la bendición ya ha sido dada. Entonces, nuestro enfoque no tiene que ser tratar con Dios para ver si nos bendice, porque Él ya nos bendijo Amén. en Cristo. Es manifestar el resultado de esa bendición. Es experimentar a partir de la posición que tenemos. Es simple, estamos dando vueltas casi sobre el mismo concepto, los mismos conceptos, pero creo que es así tan simple y básico que muchos descuidan esto o no lo conocen. Por eso es que oran a Dios como si Dios fuera el problema, queriéndolo convencer y todo lo demás. Ahora, Efesios 1:3, voy a leer de la NTV, la nueva traducción viviente, dice, toda alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido, tiempo pasado, Amén. con toda clase de bendiciones espirituales en los lugares celestiales porque estamos unidos a Cristo. Aleluya. Porque estamos unidos a Cristo, Él ya nos ha bendecido. Amén. Eso es lo posicional, eso es lo legal. Ahora, cuanto yo más consciente me hago de la posición que tengo en Cristo, de quién soy, cuál es mi identidad en Cristo, de cuál es la relación vital que yo tengo con mi Padre, aleluya, mi fe crece. Mi fe crece a partir de esa revelación, de esa realidad, y ahí es donde yo puedo usar mi fe como una herramienta para recibir y manifestar todo lo que ya me ha sido dado. O sea, fe es el puente entre entre lo posicional y lo experiencial. Fe es el puente. Recibimos por la fe. ¿De acuerdo? Ahí es donde tenemos que enfocarnos, porque la gente nos dice, ¿por qué tanto fe, 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 fe y fe y fe y fe? No, no solo hay que enseñar fe, hay que enseñar justificación que viene por la Exacto. fe, la gracia que se recibe por fe. O sea, fe es transversal, por eso en realidad es que hay que Exacto. estudiarlo. Pero el punto es que
fe no es una, a ver, fe no es una bolsa de polvos mágicos que esparcimos en el aire sobre ciertas situaciones y se van a solucionar automáticamente. Mm, Fe es una convicción que viene a ser una fuerza del espíritu humano recreado en Cristo. Es la capacidad que uno tiene, hecho a imagen y semejanza de Dios, de creer en Dios, de creer en Dios, de creer su palabra sin limitación alguna. Y de creer que todo lo que pertenece, como dice la Escritura, a la vida y a la piedad ya nos ha sido dado a través del conocimiento de Dios. Fe nos capacita para entender que hemos sido ya bendecidos con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo. Es nuestra posición. Y desde esa posición oramos, hablamos sobre circunstancias, hablamos sobre nuestros montes. Monte, haciendo la ilustración de Marcos 11:23, monte es cualquier cosa que está entre tú y tu tierra prometida, y tu promesa, y la exacto. respuesta a tu necesidad. Es cualquier cosa que está ahí. Tienes que orar que sea quitado todo estorbo para que tú puedas tener acceso a lo que ya te ha sido dado. Eso es por la fe. Y ha sido hecho. Escucha, hermano, a mí me maravilla el hecho de que Dios dice, el justo vivirá por la fe, pero ahí podía dejarlo. Y de hecho, bueno, el texto dice eso, pero Él ya nos ha dado fe. O sea, Él no solo ha establecido que vivamos por fe, Él nos ha dado la fuente de fe que es su palabra, nos ha impartido la capacidad de creerle, la capacidad de manifestarle, y eso es caminando en su palabra, es poniendo por obra su palabra, es creyendo y haciendo que esta convicción, este saber profundo en nuestro corazón, esta certeza, se haga operativa en la medida en que nosotros caminamos por fe. Eso se llama obras correspondientes. Y creo que ese es el gran desafío, porque muchas veces tendemos a bajonearnos, a preocuparnos demasiado, a dudar muchas veces de la voluntad de Dios sobre ciertas cosas, porque el enemigo se encarga en una batalla, en un enfrentamiento de desgaste, de desafiar la palabra, de desafiar las promesas y de querer convencernos para que dudemos de Dios y de su buen deseo de nosotros ser bendecidos y ser escaparates de la bendición y la gracia de Dios al mundo. Alguien decía eso, nosotros deberíamos ser tan bendecidos que la gente cuando nos vea, como decía en la Exacto. palabra, con Jacob, creo que fue, ¿no? Vieron que Dios estaba con él y los filisteos, bueno, no me acuerdo, los moabitas o no sé cuáles eran ahí, los madianitas, no sé quiénes, lo buscaron a Jacob y le dijeron, queremos hacer pacto contigo porque vemos que eres bendecido, que todo lo que haces te sale bien porque estás en pacto con tu Dios. O sea, queremos llevarnos bien con vos, o sea, nos conviene y más nos vale llevarnos bien contigo. ¿Cuándo va a ser ese día? ¿Cuándo va a ser el día que la iglesia va a provocar a Israel a celos por manifestar las bendiciones de Dios? Entonces, es un desafío. Hay que crecer en fe, obviamente, pero desde el lado positivo, ¿no? ¿Cuál es el lado positivo? Dios ya lo hizo. Jesús ya murió, no solo murió, resucitó. O sea, la redención ya ha sucedido, es prueba real. Y creo que eso nos tiene que ayudar. Y volvemos, quiero volver a Marcos 11:24. Tenemos que creer que ya lo hemos recibido, no que ya nos Aleluya. lo ha sido dado, porque ya nos ha sido dado. Eso está solucionado en la Escritura, eso ya Exacto. está. Posicionalmente ya está, legalmente ya está. ¿Cómo lo manifestamos? Estando plenamente convencidos que recibimos. Padre, yo recibo mi sanidad. Padre, yo recibo tu bendición. Padre, yo camino en bendición. Padre, la provisión que yo necesito la recibo ahora por la fe. Ideas creativas. Tu palabra dice que tú me has dado el poder de hacer las riquezas para confirmar tu pacto. Hay provisión, hay abundancia en la mesa de los justos, en la casa de los justos, Señor. Yo soy justificado, yo soy justo en virtud de que soy tu hijo, de que he creído en la obra de Jesús. Por lo tanto, yo recibo, yo recibo. Y hay que convencerse uno mismo. No necesitamos convencer a Dios ni convencerlo al diablo, sino uno estar plenamente convencido. Amén. Amén. Ahora, Luchito, es lindo, estamos hilando varias ideas que personalmente a mí también me enriquecen.
nos enriquecen a nosotros. Pero estoy viendo la hora y me gustaría plantear algo. ¿Por qué mucha gente, estoy hablando de creyentes, ¿no? ¿Por qué muchos creyentes no viven esa clase de fe? ¿Por qué para muchos creyentes eh, no, lo que estamos hablando puede sonar a una utopía? Alguien puede estar escuchándonos nuestra charla, puede decir, sí, pero a mí no me funciona, no funciona. Y yo soy creyente hace tantos años y hasta ahora el Señor no me ha hecho ningún milagro. Yo voy a la iglesia, yo diezmo, pero no pasa nada, ¿no? Luchito, nosotros, yo sé que tú te topas con este tipo de interrogantes porque los que estamos pastoreando siempre nos topamos con esto, ¿no? O sea, ¿qué pasa conmigo? No funciona, no funciona, te dicen, ¿no? A mí me hace recuerdo, porque la pregunta es, entonces, para estas personas a las que no les funciona, Dios no les ha bendecido ya. O sea, Dios está discriminando para haber bendecido a ciertas personas y a otras no. A mí me hace recuerdo algo que escuché hace muchos años. Creo que todavía yo no era creyente, pero yo ya estaba escuchando algunas cosas. Y es un ejemplo muy interesante. Hablaban de alguien que compró un boleto en un crucero, ¿no? Y estaba viajando en el crucero. Y no recuerdo dónde le escuché esta historia, pero es una historia, ¿no? Y de repente cuando empezaban a servir la comida, servían tremendos manjares en el crucero. Pero él decía, yo no tengo plata para pagar estas cosas, decía, ¿no? Esta persona, es una historia que alguien contó. Entonces él agarraba y no iba a comer lo que servían, porque iba a comer solamente algunas cosas que tenía en su equipaje, y se privó porque él decía, están sirviendo manjares, pero yo estoy en el crucero, pero no tengo plata para... Yo te cuento, Luchito, que ahorita estaba haciendo cálculos en mi memoria, que a mí me pasó algo similar. Hace años, hace 40 años, cuando yo me fui a vivir a Santa Cruz, el año 84, yo me acuerdo que en nuestro país estábamos en medio de ciertas convulsiones y yo no podía viajar a Santa Cruz y en Santa Cruz ya me estaban esperando para mi nuevo trabajo. Y me acuerdo que habían bloqueos, me acuerdo que eran, al final terminé yéndome en avión, pero antes de irme en avión, intenté la vía del ferrobús. En ese tiempo, hace 40 años, había trenes en nuestro país. Y yo me acuerdo que estábamos, al final el ferrobús llegó hasta el Alto y nos regresamos, me acuerdo, ¿no? Pero cuando estábamos viajando en el ferrobús, cuando estábamos por llegar al Alto, empezaron a servir comida y yo no tenía plata. Y me pasó lo mismo, ¿no? Yo no tenía plata. O sea, en el ferrobús son dos vagones que te sirven algún alimento y te tratan bien porque es un precio interesante el que pagas. Y yo me estaba acordando y yo decía, yo no tengo plata para pagar porque vi que estaban sirviendo cosas bien ricas. Y me acordé de esta historia, viajando en el ferrobús, me acordé de esta historia y dije, caramba, esto que están sirviendo debe estar incluido en el pasaje que he pagado. Dije, ¿por qué me voy a privar? Y agarré y recibí. Y cabalito, Luchito, cabalito, la comida que estaban sirviendo estaba incluido en el pasaje que yo había pagado y casi me privo de comer la comida, esa que estaban sirviendo, porque pensé que había que pagar y estaba pagando. Esta historia del crucero es similar. Una persona que cuando llega a su destino llega medio hambriento y todo y le dicen es que no tenía plata para pagar y alguien le aclaró y le dijo, pero caramba, el boleto que has comprado incluye todo aquello de que te has privado. Mm, Esta persona se privó de comer los manjares simplemente porque no sabía que el boleto que él había pagado incluía todas esas mm, cosas. mm. Luchito, es lo mismo que a mí me parece que le pasa a muchas personas. Porque si alguien me dice, el Señor no lo ha hecho para mí, eso no es bíblico, ¿no? El Señor no lo ha hecho. Si tú has nacido de nuevo, eres bendecido, has sido bendecido con toda bendición espiritual. Lo que ha hecho Jesús en la cruz te pertenece legalmente, solo tienes que recibirlo, ¿no? Yo me pongo a pensar, Luis, que muchas personas hoy en día, porque lo que estamos hablando para muchas puede sonar a una utopía, y muchas personas pueden decir, pero para mí no funciona. ¿Cuál sería el motivo por el que muchas personas no reciben lo que están pidiendo? Uno de ellos, en base a esta ilustración que yo estoy haciendo, me parece que muchas personas no saben, no conocen la verdad bíblica, no conocen esta verdad bíblica que estamos hablando, que es muy reveladora, Luis, para toda la gente que quiere vivir por fe. Cuando tú pides algo, no es que Dios te lo va a dar ese rato, Dios ya te ha dado, lo único que tienes que hacer con tu fe es recibir.
hacer experiencial aquello que Dios ya te ha dado, hacerlo vida aquello que Dios te ha dado y recibirlo. Tú decías algo que también anoté acá, Dios no se mueve por la lástima o no se mueve por nuestra necesidad. Muchas veces las personas cuando van a pedirle algo a Dios tienen una actitud equivocada, ¿no? Porque dicen, Señor, no merezco nada, no, soy un pobre gusano que no merezco nada. Hay veces que las oraciones que hacen los creyentes en sus momentos de mayor necesidad es simplemente decir cosas que no son ciertas, ¿no? Pero Señor, por favor, mírame cómo estoy sufriendo, dame. Y de repente cuando uno conoce los principios bíblicos, los principios en los que opera la fe bíblica, uno se da cuenta de lo que tú decías, Luchito. Dios no se mueve por mi necesidad, Dios se mueve por la fe. Es decir, es la fe la que me permite recibir lo que Dios ha hecho, no mi necesidad. Y queremos convencer a Dios de que somos pobrecitos, de que somos miserables, y como si la lástima, hermano, en el mundo, nosotros vemos que la lástima mueve a muchas personas. Yo pongo mi cara de pobrecito, me pongo andrajoso y voy a la calle a pedir limosna. La lástima de muchas personas, la lástima que yo inspire, les va a mover a muchas personas a darme una limosna. Pero cuando nosotros estamos viendo al Dios de la Biblia, nosotros vemos a un Dios que no se mueve ni por lástima ni por necesidad. De hecho, Dios ya se hizo, ya hizo todo lo que teníamos Mm. que hacer. Pero por otro lado, me parece que muchas personas hoy por hoy no reciben o no pueden vivir, no pueden recibir lo que están pidiendo porque no conocen la palabra de Dios, no conocen estos principios. Esa sería mi primera pregunta a ti, pero voy a lanzar una segunda. Dale. ¿No? Y la segunda es que así como muchas personas no conocen, también hay enemigos de la fe. Cuando uno estudia la fe, cuando uno hace un estudio bíblico de la fe, el mejor estudio de la fe tiene que incluir aquellos enemigos de la fe, ¿no? Estamos hablando de la duda, del temor, la incredulidad, que son enemigos de la fe. Pero hay cosas que los creyentes no reciben porque no conocen. ¿Qué nos puedes decir, Chico? Totalmente de acuerdo. No quiero sonar ofensivo, nunca queremos ofender a nadie, pero a veces se hace un poco inevitable cuando, a ver, cuando uno expone la verdad bíblica, hay gente que lo recibe y hay gente que se va a sentir ofendida. Y bueno, nuestro corazón no es ofender a nadie, no quiero ofender a nadie, pero el problema es que muchos creyentes conocen al Señor en una experiencia inicial de la salvación, que es lo más importante, es lo que define tu destino eterno, pero no han proseguido en conocer y en realmente descubrir el carácter de Dios, ¿no? Es como que sí, yo llego a creer en Dios, me ha salvado y todo, pero no soy una persona ni de la palabra, no soy una persona que tengo comunión con Dios en base regular. Y cuando digo comunión con Dios, no solo es orar, es también leer la palabra, porque uno tiene comunión con Dios al tener tiempos de estudio y meditación de la palabra y lectura de la palabra. Mira, Isaías 5, este es un clásico, Isaías 5:13 dice, por tanto mi pueblo fue llevado cautivo, porque no tuvo conocimiento y su gloria pereció de hambre y su multitud se secó de sed, dice, ¿no? Y la primera parte dice, mi pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento, pero en la NTV lo dice de una manera mucho más clara, dice, por tanto mi pueblo irá al destierro muy lejos porque no me conoce. Exacto, exacto. Ahora, yo quiero desafiar a las personas en la mejor onda, los que nos siguen, a tiempo de bendecir sus vidas y llevarlos a la reflexión, pero porque parte de lo que yo entiendo que es mi llamado en este tiempo y en realidad de lo que Dios ha empezado a hacer y a inquietarme es a desafiar el sistema de convicciones y creencias de las personas para destruir fortalezas no hablaré de fortalezas espirituales, pero hablaré de fortalezas en la mente, esos paradigmas que hablan en 2 Corintios, esas fortalezas que se Ujú. levantan contra el conocimiento de Dios y que limitan el obrar de Dios en nuestra vida. Dios no puede ser limitado de base, de manera alguna, porque Él es todopoderoso. Si pudiera ser limitado por cualquier situación adversa, Él no sería todopoderoso. Él es todopoderoso, pero nosotros podemos limitar nuestro recibir de Dios, nosotros mismos. Nosotros podemos elegir no creer, nosotros podemos elegir no acudir a Cristo en tiempos de crisis y necesidad.
y alejarnos avergonzados, no somos nosotros. Nosotros tenemos cierta cuota de responsabilidad en todo esto. ¿Qué dice? Por lo tanto, mi pueblo irá al destierro muy lejos porque no me conoce. O sea, ¿cómo podemos creer en alguien o confiar en alguien en quien no conocemos realmente? Especulamos sobre cosas que nos parecen, que tienen sentido, otras que no tanto. Muchos escuchan o sea, muchos son pastoreados por YouTube. Mira, nosotros todavía, Sí, ya para esto tal vez ya vamos a tener un canal en YouTube, esa es una de nuestras metas, y vamos a estar ayudando gente y usamos redes para divulgar este mensaje, estas charlas, pero ninguno de nosotros pretende pastorear a la gente a partir de este programa. O sea, si alguien quiere ser pastoreado y está buscando una buena iglesia, pues póngase en contacto contigo, conmigo, en las iglesias, y será otra cosa. Pero a lo que me voy claro. es que mucha gente no profundiza en la escritura, bebe de diferentes aguas, de diferentes posturas teológicas y tiene una especie de confusión en la cabeza, primero. Segundo, erramos cuando Dios dice en su palabra, no me conoce, no está hablando simplemente de tener un conocimiento mental, mecánico de la palabra, es conocer su corazón, su carácter. Y muchas veces oramos a un Dios que no conocemos y porque no le conocemos, no tenemos una base para orar de manera efectiva. Vuelvo a decir, como tú dices, hay gente que dice, oh, miserable de mí, pobrecito, y se ponen a llorar, a dar su rabieta, creyendo que Dios va a decir, puta, qué lástima, qué pena, ya te lo voy a dar tranquilo, pero no llores, no llores, Sí. calma. No es así. Tú tienes que pararte en fe. Tú eres un hijo de Dios. Si siendo hijo de Dios, y hablo con todo respeto y consideración, pero lo quiero hablar de manera directa a los que nos siguen. Si tú eres un hijo de Dios, pero en tu oración pretendes tener la posición de un mendigo, tú estás insultando la obra de Dios a tu favor. ¿Por qué digo eso? Porque el mendigo nunca va a salir de su mendicidad porque llega a convencerse de que depende de las dádivas y las circunstancias externas y de otros para que le vaya bien. Tú y yo pertenecemos a un pacto, somos participantes de un nuevo y mejor pacto en Cristo, establecido sobre mejores promesas, donde todo lo que necesitamos nos ha sido dado. Entonces lo que tienes que hacer es pararte en fe, en confianza, y en vez de rogar y de mendigar, dar gracias al Señor y por la fe recibir todo aquello que ya te ha sido dado. Alabanza que precede a la manifestación, acción de gracias que precede a la manifestación, es indudablemente una acción de fe. Padre, te doy gracias. Gracias te doy, Señor, porque tú ya me has bendecido. El carácter de las epístolas de Pablo en las salutaciones que él tenía siempre eran desde la perspectiva de su posición en Cristo. Efesios 1:3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo. O sea, él prorrumpe en alabanza, dando gracias por algo que Dios ya ha hecho a su favor. Eso es la vida de fe. Padre, te doy gracias porque sigo adelante, porque aunque vengan situaciones adversas, aunque vengan desafíos, nadie me va a privar de creer y ejercitar fe en tus promesas y en tu carácter, en tu bondad y tu gracia, en tu amor y tu misericordia. Aleluya. Y ahí, a partir de ahí es que nosotros podemos comenzar a usar nuestra fe para recibir, para manifestar aquello que Dios ya nos ha dado por causa del pacto, por causa de la redención. Entonces, el primer enemigo o la primera pregunta, la respuesta a la primera cuestionante era, creo que los cristianos fallan en recibir porque no conocen a Dios en profundidad, en la revelación de su carácter, o no conocen lo que la palabra de Dios dice. Mira, había un gran hombre de Dios, T. L. Osborne. Yo sé que has escuchado de él, lo has estudiado. Claro. Todos los que estamos en los ámbitos carismáticos, de palabra de fe y, bueno, carismáticos, estudiando sobre misiones, sobre milagros, sobre fe, conocemos el legado del hermano T. L. Osborne, que ya está en la presencia del Señor. Él decía, hay dos cosas que jamás se tienen que hacer para tener una vida de oración exitosa, él decía. Uno, no le puedes pedir a Dios algo que Él ya te haya dado en Cristo, que Él ya ha hecho en Cristo. Primero, o sea, no le pides a Dios algo que Él ya te ha dado en Cristo. Si Claro. Él ya te lo ha dado, el pensamiento implícito en esto es, si Él ya te lo ha dado, camina en eso.
por la fe. Segundo, no pidas que Dios haga algo que tú tienes que hacer. Amén. Si yo Amén. enfrento un monte, de acuerdo a Marcos 11:23, yo tengo que hablarle al monte. Yo no tengo que describir el monte a Dios. Dios, te cuento que mi problema, porque muchos tienen a Dios como si fuera el psicólogo, ¿no ves? Eh, Mm. y todavía de la corriente de Freud, ¿no? Del psicoanálisis, qué grave, ¿no? Y le cuentas a Dios tus problemas y te lloras y todo lo demás y después sales, ¿no? Te enjugas las lágrimas y te vas. Bueno, ok, te sientes más aliviado, te desahogaste, pero tu problema sigue. Haz algo con tu problema. Lo que tienes que hacer es brincar a tu problema, es saltar en medio de tu problema y empezar a declarar la palabra de Dios, a hablar a tu circunstancia. Tu lengua tiene poder, las palabras que tú hablas tienen poder, ya lo vimos, creo que el segundo programa fue ese, el poder de nuestras palabras, me acuerdo bien. Y podemos volver a hablar algunas de esas cosas futuramente, claro que sí. Pero si si tus palabras no tienen suficiente, si tú no tienes la suficiente convicción para mover tu lengua y declarar la bendición del Señor y ponerte de acuerdo con la palabra de Dios y hablar lo que la palabra de Dios dice, menos vas a poder mover tu monte con eso. Si no mueves la lengua, si la convicción que tienes no es suficiente para mover tu lengua, menos va a mover tu monte, hermano. Tienes que hablar a partir de convicciones. Soy bendecido. La pregunta es esta. No es cuántos problemas tenemos, cuántas situaciones difíciles. Todos tenemos desafíos, ¿ok? La pregunta es si tú crees que eres un hijo de Dios. La pregunta es si tú crees que Dios es bueno. Aleluya. Si tú crees que has sido redimido de la maldición por Cristo Jesús, que Él se hizo maldito para tú heredar la bendición, recibir la bendición de Abraham, Gálatas 3:13 y 14. Ese es el punto. Si tú crees eso, tu actitud en oración va a cambiar. Tú vas a hablar con autoridad a los montes, tú vas a hablar a las circunstancias, tú vas a alabar a Dios a pesar de las situaciones. Salmo 34, bendeciré en todo tiempo a Jehová. Su alabanza estará de continuo en mi boca. Dice, en todo tiempo. Ese es el desafío. No solo cuando te ganas la lotería. Ojo, no estoy diciendo que juegues lotería. Es solo la ilustración, solo para llamar tu atención. No solo el día que te va bien. ¿Qué tal el día que te va no tan bien? El día malo. Porque hay días malos que vienen. ¿Vas a Mm. alabar al Señor? ¿Vas a bendecir al Señor? ¿Vas a darle gloria? Es más, se manifieste la bendición o no se manifieste. Estoy creyendo por mi sanidad, ok, pero no recibo, ¿me amargo? Porque el enemigo trata de tentarnos a eso, a que nos amarguemos, que perdamos la convicción, perdamos la fe, perdamos el ánimo, perdamos el gozo del Señor. Jerry Saville, un hermano tremendo que es discípulo de Ken Copeland, él dice, si el diablo no te puede robar tu gozo, él no puede robarte nada. Pero si él puede robarte tu gozo, el gozo de Dios en tu vida, que es la convicción interna y la manifestación del gozo, porque gozo no es alegría, alegría es circunstancial, el gozo es algo mucho más interno y es mucho más, creo, permanente en nosotros. O sea, es esa sensación de bienestar y de gratitud que viene por sabernos hijos de Dios, a pesar de las circunstancias. Entonces, el punto es que la gente no conoce mucho de la palabra de Dios o conoce superficialmente. No han escudriñado lo suficiente en la palabra para salir de dudas, para tener cosas resueltas. Hermanos, todos enfrentamos situaciones complicadas en la vida, pero yo nunca voy a culpar a Dios de mis circunstancias. Nunca. Amén. ¿Por qué? Porque le conozco no de oídas. Sé que yo haré mías las palabras de Job en el lugar que dice, yo sé que mi Redentor vive y Él me va a levantar. Él vive, Él es bueno. Hay que perseverar, no hay que rendirse. Y hablando ya para la última parte de tu pregunta, definitivamente hay enemigos de la fe. De hecho, podríamos hablar la próxima sesión sobre los Exacto. enemigos de la fe y cómo vencerlos. Incredulidad, incredulidad, eh, que tiene que ver con falta de perdón, hay ahí por una diferenciación que se puede hacer, ¿no? Falta de fe, incredulidad, temor, que es miedo, Temor. a veces el resentimiento, la amargura. La amargura, dice la escritura en Hebreos, que si la raíz de amargura brota, nos priva de la gracia.
O sea, ahoga nuestra posición de recibir por gracia las cosas. O sea, nos priva de participar de la gracia, del favor, de la benevolencia del Señor, de ese favor inmerecido. Entonces creo que es bueno porque son enemigos que muchas veces prevalecen en la vida del creyente, lamentablemente. Hablaremos de asentimiento mental, hablamos un poquito de eso. También es una falsificación de la fe. Oh, esa posición de sí, Dios es todopoderoso, la palabra es la Biblia es la palabra de Dios, todo, pero cuando llegas a, y tu experiencia, pero en mi caso no funciona. Entonces no estás creyendo, ¿no? Pues, es el punto. Bien, creo que hemos cubierto cosas interesantes, Jaimito. ¿Qué hora es? Ya estamos casi en hora, pero tal vez podemos cerrar las ideas, cerrar un poquito lo que estamos hablando. Y bueno, Amén. invitar a la gente a la siguiente entrega. Hablaremos sobre los enemigos de la fe, ¿no? El temor, la Amén. inseguridad, la falta de fe y colocar palabra y los antídotos de la palabra, ¿no? ¿Qué dices? Amén. Amén. Algo que me gustaría puntualizar, ya cerrando esto, es que muchos creyentes hoy en día viven una falsa piedad, ¿no? De hecho, yo estaba escuchando la música que escuchan algunos creyentes que viven por acá, ya, y eran una música, unas canciones y unos llantos, unos quejidos, Señor, te he fallado, Señor. Ahora, yo entiendo, Luis, que muchas veces uno necesita, cuando uno ha pecado y demás, necesita quebrantarse, ¿no? Muchas veces el quebrantamiento es lo que sigue al arrepentimiento. Pero hay creyentes que viven quebrantados delante de Dios toda su vida, ¿no? Y aparentemente hay cierta piedad, es una piedad aparente, ¿no? Decir, Señor, yo soy así, soy un miserable, pero dígnate, por favor, mira cómo estoy sufriendo, lo que estábamos hablando. Pero está basado en una falsa piedad. Yo digo, ¿cómo recibe Dios este tipo de actitudes de los creyentes? No quiero ser torpe, pero lo quiero expresar tal cual está en mi mente. Creo que esas actitudes insultan la obra del Cruz, ¿no? Porque en realidad hay un pasaje en Hebreos 11, que es el gran capítulo de la fe. En su vez, tú has empezado los dos últimos programas leyendo Hebreos 1:1, que es la definición de la fe. Pero en el verso 6 hay algo que es importante para cada creyente. Dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, dice, y que es galardonador de los que le buscan. Y yo me pongo a pensar y digo, las personas que están permanentemente quebrantadas y permanentemente repasando sobre lo miserables que son en sus vidas de oración. Mm, Vuelvo a insistir, no quiero ser torpe con nadie, pero eso insulta la obra de la cruz. Porque en realidad, ¿qué es lo que va a agradar a Dios? ¿Cuándo Dios se va a agradar de nosotros? Al vivir por fe, cuando nosotros estemos realmente viviendo por fe. Un ejemplo que yo pongo es que muchas personas, de hecho, no hace mucho yo tuve estas conversaciones con hermanos acá en la iglesia, que muchas personas, muchos creyentes dicen, pero pastor, yo le puedo pedir por esto a Dios, ¿no? Le puedo pedir por esto a Dios. No sé, como que está implicada la idea de que no lo estaré molestando, de repente Dios está muy ocupado en cosas más importantes. ¿Y será que le puedo pedir esto? ¿No? Y mi respuesta ha sido, bueno, tú tienes que vivir por fe en lo grande y en lo pequeño. mm, Una de las cosas que siempre aliento, y muchas veces los jóvenes necesitan esta palabra, muchos jóvenes que me buscan en sus problemas, a veces sentimentales, a veces otro tipo de problemas. Y yo a qué los animo, involúcralo a Dios en todas las cosas de tu vida. El vivir por fe es vivir por fe en las cosas grandes y en las cosas pequeñas, ¿no? De hecho, cuando tú vives así, estás agradando a Dios. Si tú dices, Dios, esto es algo muy insignificante, no le voy a pedir a Dios porque es muy pequeño, de repente lo vas a agradar más a Dios cuando le pides por las cosas grandes y por las cosas pequeñas, porque es la fe la que agrada a Dios. ¿De quién se va a agradar Dios? De alguien que se pare en fe, pese a que haya tenido fallas y demás. Cuando uno tiene fallas, cuando uno peca como creyente, uno tiene que resolver eso, tiene que confesar su pecado. Primera de Juan 1:9
es la provisión de Dios para el pecado del creyente, ¿no? Que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar mis pecados y limpiarme de toda maldad. Amén. Si yo le fallaba a Dios, yo pido perdón, confieso mis pecados, pero después me levanto en fe. Y la fe tiene una actitud osada frente al mundo espiritual, ¿no? Es esa fe en la que dice, yo voy a recibir lo que Dios me ha dado, lo que me pertenece, lo voy a recibir, voy a reprender al diablo que trae duda, que trae temor a mi mente, que quiere poner incredulidad. Yo me paro enfrente a Dios, enfrente a las circunstancias más bien. Me paro frente a las circunstancias y voy a actuar, vivir por fe. Yo creo que el creyente que vive realmente por fe, y esta es la última idea que quiero expresar, para que la fe funcione, el creyente tiene que vivir por fe. ¿Qué significa vivir por fe? Tú lo has expresado, Luchito. Significa hacer de la palabra de Dios tu alimento diario. Significa hacer de la oración tu contacto vital con Dios cada día, ¿no? Y es vivir por fe. Una persona que no tiene la palabra de Dios en su vida como un alimento espiritual diario, difícilmente está viviendo por fe. Y si una persona que no está viviendo por fe, que no está alimentándose de la palabra, ¿qué va a pasar en el momento de la prueba? Seguramente los enemigos de la fe, la duda, el temor, la incredulidad, van a poder más que él, porque en realidad no está viviendo por fe, no está alimentándose de la palabra de Dios, que es la base de nuestra fe. Entonces, solamente estas dos últimas ideas, no necesitas ser lastimero en tus oraciones, necesitas recibir aquello que Dios te ha dado en mano y en mano, ¿no? Y algo que es importante para el creyente que quiera hacer realidad estos principios de la fe es que se debe vivir por fe. Y Luchito, lamentablemente, la mayoría de los creyentes hoy en día en la iglesia van a la iglesia, pero pocos son los que hacen de la palabra de Dios, de la Biblia, su alimento diario. Y eso los lleva muchas veces a tener estas actitudes incorrectas delante de Dios, que están basadas en una falsa piedad. El sentirte miserable es una falsa piedad. Si Mm. has pecado, pídele perdón a Dios. Confiesa tus pecados, recibe el perdón de Dios y sigue adelante una vida de fe, que es una vida de certezas y es una vida de convicción. Luchito. Amén. Amén. Es Tal verdad. vez, tal vez tú puedes hacer la oración final, querido hermano. Amén. Oraremos, oraremos y vamos a continuar la próxima hablando de los enemigos de la fe. Pero el desafío está ahí, hermanos. O sea, aventurémonos a conocer más al Señor a partir de su palabra, con la ayuda del Espíritu Santo. No dependamos solo de gente que predica por YouTube, porque hay mucha cuestión de doctrina, muchos sesgos y a veces con la gente se confunde. Yo no estoy en contra de escuchar buenos mensajes. El problema es que qué tan buenos son los mensajes y qué tan buenos son los mensajeros a veces. Sí, Pero más allá de eso, eso es una herramienta, pero no puede sustituir el hecho de uno desarrollar por uno mismo, con la gracia y el favor del Señor, a través del Espíritu Santo, nuestra propia relación con Dios, con la palabra, con nuestra vida de oración, nuestra propia lectura, escudriñar la palabra, meditar la palabra, estudiarla. Amén. Oremos un momento. Y si tienes alguna necesidad específica, amén. presenta tu necesidad. Ahora vamos a ponernos con Jaime de acuerdo contigo. Aleluya, No hay limitación en el ámbito del espíritu para ponernos de acuerdo y poder orar por intervenciones maravillosas del aleluya, poder de Dios a tu favor para que venga la respuesta que estás pidiendo, el, el libramiento o la sanidad o la provisión o lo que fuera. Pero todo empieza con la convicción de que Dios es bueno y simplemente nos ponemos de acuerdo expresando nuestras necesidades y recibiendo la manifestación a nuestra necesidad. En el nombre de Jesús. Oramos. Padre, gracias te damos, Señor, por tu palabra. gracias Dios. Gracias porque eres bueno. Gracias, Señor, porque a ti te ha placido, Señor, revelarte a nuestras vidas, al ser humano, a través de la palabra escrita, tu palabra, la Amén, Biblia, Señor, y por el testimonio de tu Espíritu Santo, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, yo te pido, Dios, que la palabra y todo lo que hemos hablado y compartido, Señor, traiga la convicción, Señor, fuerte en las personas, Dios.
para crecer en el conocimiento revelado de tu palabra, Señor. Para Amén. crecer, Señor, en conocer tu carácter, Dios, y permitir que nuestra fe sea desarrollada, Dios. Padre, Aleluya. nos ponemos de acuerdo con Jaime, Dios, con Sí, Señor. propósito o acerca de todas las necesidades que tu pueblo pudiera tener y te está presentando ahorita en oración en este momento, Señor. Padre, Señor, creemos por respuestas, por intervenciones divinas a favor de tu pueblo, de las personas que están en necesidad, aun si nos escucha gente que no te conoce realmente, Señor. Revélate, Aleluya. Señor. Guíales, llévales, Señor, a iglesias o a creyentes que puedan guiarlos en Amén. establecer la relación contigo, en nacer de nuevo y que puedan recibir una buena palabra que los anime y sus vidas cambien, Señor. Y aquellos que ya te conocen, que ya son creyentes, Señor, pero que están, Señor, enfrentando situaciones complicadas, Padre, hablamos palabra de aliento, de sanidad, de bendición, de provisión. Y Padre, te damos gracias, Señor. Y ahora, Señor, al Amén. presentarte nuestras necesidades, creemos, como dice tu palabra en Marcos 11:24, que ya hemos recibido la respuesta. Aleluya. Aleluya. Ahora mismo, Señor, recibimos la sanidad, la provisión, la gracia, el favor, la Amén. sabiduría. Recibimos todo lo que necesitamos, Señor, para vivir en plenitud en esta tierra, Señor. Y lo hacemos, Señor, recibimos a manos llenas, en abundancia, en plena certidumbre de fe, en plena confianza Aleluya. acerca de tu bondad, tu amor, tu misericordia, tu gracia, Señor. Gracias porque tú eres bueno, Señor. Lo Gracias, pedimos por Dios. todos los hermanos que nos siguen, que escuchan nuestras charlas, Señor, el mensaje de tu palabra. Aleluya. Creemos, Señor, que tú levantas una generación diferente en nuestro tiempo, Señor, de gente que anhela conocerte y Amén. proseguir en conocerte, como dicen Oseas. Gracias te damos, Dios. Hablamos bendición, Señor. Hablamos, Señor Dios, tu bondad manifestándose, Señor, sobre cada situación, Señor, cubriendo y supliendo toda necesidad. Y Padre, oramos y te Gracias. exaltamos, Señor. Tú eres nuestro Padre bendito, Señor, y te damos gracias por quién eres tú, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Gracias, Padre. Y amén. Amén y amén. Gloria a Dios. Amén, Jaimito. Hasta la Aleluya. próxima. Amén. Que el Señor les bendiga a todos. Que Dios te bendiga. Que, que Palabras. Dios les bendiga a todos. Hasta la próxima. Amén.